Hey, muy buenas a todos, gente estoy y enferma de YouTube. Sean bienvenidos a otro nuevo video. Mi nombre es Whitley y en esta ocasión vamos a ver un video muy interesante sobre cómo ahorrar silver o cómo conseguir un beneficio extra al momento de craftear. Y esto no se consigue nada más y nada menos que con pago menos de impuestos, ¿ok? Al momento de que queremos pagar menos impuestos, la gente se queda como de ¿qué? ¿Impuestos? Sí, es un poquito extraño, ¿no? Pero si nosotros ahorramos en impuestos podemos conseguir un poquito más de cosas. Bueno chicos, es una información rápida. Yo estoy en Twitch todos los días de un horario de 17 UTC a 20 UTC más o menos. Estoy pegando stream todos los días y te puedes conseguir demasiados premios por ver el stream, que serían los puntos del canal. Aquí puedes ver todo lo que puedes canjear, que comienza desde un premium hasta un mamut, ¿ok? Por 1.000.000 de puntos. Otra cosa que es que hago sorteos todos los días en este canal para viewers y para suscriptores cuando se llega a una meta en específica, y para viewers o para todos podría decirse, lo hago cada 2 o 3 horas para que estén atentos al stream. Muchas gracias por estar viendo esto, sigamos con el video. Vamos a hablar primero, nosotros cuando queremos craftear un arco tendremos que ir a Linhurst, o si queremos craftear algo, por ejemplo, bastones de healer por Sterling, etcétera, ¿no? Si queremos craftear comidas en Caerleon, si queremos craftear pociones en la nueva ciudad de la niebla, etcétera, ¿no? Tenemos que ir a una ciudad en específico o a un HO perteneciente a un territorio en específico para poder conseguir el crafteo, ¿no? Y conseguir esa devolución de silver, que no es nada más y nada menos que, vamos aquí al Linkus y vamos a bono de producción local. El bono de producción local tiene fibra, espadas, arcos, bastones y cascos de cuero, zapatos de cuero en Linkus, ¿no? Y podemos encontrar en diferentes ciudades diferentes tipos, ¿no? Supongamos que queremos craftear arcos, ¿no? Vamos aquí a la ciudad de Linhurst y vamos a buscar un lugar donde poder craftear arcos. Vamos a darle clic aquí y se nos marca todos. Aquí vas a ver una cosa muy interesante, es de que vas a ver que todos tienen impuestos. Aquí dice 650 y asociados 500, ¿no? Vamos a ver el puesto de Kael, 650 y asociado 500. Ok, una vez que nos damos cuenta que vamos a craftear con impuestos, la única forma en la que no podemos craftear con impuestos sería que nosotros tengamos el puesto. Eso sería un problema que vamos a ver en otro video, ¿no? Vamos a craftear aquí y vamos a pagar, imaginemos que queremos craftear 8.3, cada arco se maneja en 1.000.000, ese arco, el impuesto es aproximadamente unos 100k por arco, imaginemos, no es un precio normal o no es un precio real, y cada arco pues nos va a costar, imaginemos que queremos craftear 10, 1.000.000 cada 10 arcos, ¿no? Pero ahora imaginemos que tenemos nuestro descuento de 150 de silver, que más o menos sería un descuento de un 15%, 18% aproximadamente, redondeémonos en 20, ¿no? 20% de descuento de 100k sería pagar 80k, que eso, que en 10 arcos son 800k, nos ahorraríamos 200k, ok, ganaríamos 200k más por esos 10 arcos simplemente con tener asociado, y ese es el beneficio de tener un asociado. Da igual lo que craftees, siempre hay que tener asociados. Ejemplo, Kael es mi amigo, tiene un descuento de 500 de silver para los asociados y para la gente normal 650, ¿no? Él tiene otro puesto que es de comidas, que tiene 800 para la gente normal y 500 para la comida, que es un descuento favorable, dado que pues aquí no se gastan comidas. Pero si tú eres una persona que se quiere ahorrar tiempo transportando, porque si vas a caerle a craftear comidas, pues en caerle en el casteo de comidas se va mucho más beneficioso, dado que hay comidas de 15% de devolución y ganamos más silver. Pero el problema de caerle es de que tienes que transportar de caerle una royal y las comidas pesan mucho, entonces hay que hacer muchos viajes, y eso pues en algunos momentos no va a ser profit, dado que pues pueden gankear, pueden quitar todo lo que tienes y aparentemente pues no vale riesgo. Pero hay gente que puede craftear en caravanas y sí vale riesgo y es mucho más seguro. Pero si tú eres una persona de las que no pueden craftear comidas en Kaelion porque les da miedo transportar, pues puedes craftear en City y conseguirte un asociado como Kael. O, ejemplo, si eres una persona que sí puede, vamos a poner ejemplo que tú tienes una caravana, tus amigos de gremio te van a transportar y bueno, vas a craftear pociones o comidas en Caerleon, pues vas a venir aquí con Rey Cáspita, un amigo mío que también les puede dar asociado a ustedes. Este Rey Cáspita tiene 720, pero asociados 300.
tiene 2 puestos aquí, y aquí hay un tercer puesto que es de comidas. Este puesto te cobra 270 de impuesto, pero asociados te cobra 230. Recordemos que entre más crafties, más impuestos vas a pagar, entonces te conviene que aunque sea un poquito de descuento, pues vas a sacar una ganancia a largo plazo entre más crafties, ¿ok? Es muy importante dado que vas a poder conseguir silver de donde no tendría que haber. ¿Cómo se consigue un asociado? Me preguntarán. Pues el asociado se consigue mediante 3 formas. Es ser amigo de una persona que tenga un puesto, por ejemplo yo con Kael, Talas 8 o Rey Cáspita, yo soy amigo de los dos y me dieron asociado. Ejemplo, ¿no? Voy aquí a clic, ¿cómo sabemos si tenemos asociado? Aquí vemos que está 500, ¿no? ¿Y cuál es la cifra? Si tú vas aquí, 800, para las demás personas, 500, para asociado, aquí sabemos que ya tenemos asociado. Vamos a darle clic aquí, administración, disculpen, aquí no era, derecho de acceso, y vemos socios Witblade, ¿no? Dueño del gremio, y puede ver aquí más gremios, puede ver usuarios, puede ver copropietario, etcétera, ¿no? Aquí puede ver de todo. Ok. Y bueno, esto es más que nada para decirles que ustedes pueden craftear aquí, pueden craftear en otro puesto. Pero bueno, ya que sabemos que con amigos se puede conseguir el asociado, si no eres amigo de Kael, puedes hacer esto. O si no eres amigo de algún puesto, imagínate que no quieres craftear eso, quieres craftear espadas. Cry Sark KLBN, ¿no? Pues vas aquí en redacción, jugador, vamos a poner ejemplo de Kael, ¿no? Kael Talas 8, vas a poner asunto asociado. Como sabemos que Kael habla español, pues escribiremos en español, pero realmente la mayoría de gente que juega Albion habla otro idioma y normalmente se escribe en inglés o se habla en inglés, así que pondremos, si no sabemos inglés, en el traductor de Google: hola, soy tu funalito de tal, yo crafteo con mamut, yo crafteo con oso, crafteo 100 tortillas al día, 200 tortillas cada 3 días, me gustaría que me dieras asociado para poder conseguir más silver, o soy funalito de tal, soy dueño de gremio, mi gente quiere asociado para craftear, le mando un mensaje a Kael o a Rey Cáspita, imaginemos aquí Rey Cáspita, ¿no? Rey Cáspita, ¿no? Asociado, ¿no? También hay que poner el asunto para que la gente sepa qué es lo que vienes. Soy tal de tal, soy dueño de gremio, me gustaría craftear pociones en Carrion, yo crafteo osos, transporto, soy dueño de gremio, etcétera, ¿no? O cualquier funalito de tal, ¿no? Pongamos señor X, ¿no? Señor X, yo también hago esto, bueno, ya se entiende, ¿no? El chiste es que puedas mandarle un mensaje donde tú veas que tú eres crafter, donde vea la persona que vale la pena darte asociado. Y hay una tercera forma que es más o menos lo mismo que el buzón y es por Discord, ¿no? Aquí le voy a dar el Discord de Kael y el Discord de Cáspita para que lo puedan ver y poder contactarlos para que les dé asociado. Si está asociado, pues les va a ahorrar mucho silver al momento de que crafteen, y es algo muy importante, dado que si tú no sabías cómo conseguirlo, pues ya sabes, y si tú sí sabías cómo conseguirlo pero no te habían aceptado, pues ya sabes que estas personas necesitan asociado y tú puedes apoyarlos y también ellos te van a apoyar a ti con los descuentos. Espero ya se haya entendido el tema de hoy. Yo he crafteado muchas veces comidas, he crafteado pociones, he crafteado muchas cosas en todas mis cuentas. Por ejemplo, yo soy crafter de pociones y en el puesto de Cáspita me la paso casi todo el tiempo crafteando, dado pues que me gusta craftear, me gusta subir spec y Cáspita me da un descuento como asociado. Entonces, mejor nada que un amigo. Y bueno, me está ahorrando mucho silver. Espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse, darle like y hasta la próxima. Bye bye, chiquito.